¿Recuerdan el caso de la joven Paula Santana? Que a la madre de esta joven, a sus familiares, fueron acusados de haber recibido dinero de esta empresa y que ellos de esta forma desestimaron pues el proceso. Pues ayer la madre de Paula Santana, la señora Johanna Esther Escalante, dijo que no, los procesos judiciales son bastante complejos y la gente entiende lo que tú acabas de decir, que ya lo soltaron, pero esto está en el proceso de medida de coerción. Lo que pasa es que la juez en el caso de Robiu dice que es demasiado tiempo. Ahí hablan de la violación de sus derechos. Y aprovecho la ocasión de este comentario porque en los últimos días ha habido una fuerte campaña en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quienes muchos ciudadanos acusan de ser quien tiene prácticamente paralizados estos casos de corrupción. Dicen que la Suprema Corte tiene mucho que ver con esto. Ayer hablábamos de proceso a propósito del tema de la operación Camaleón, pero ahora, ¿hacia dónde vamos? Obvio que tenemos que ir al juicio de fondo, pero esta gente realmente a nivel de sus derechos debía estar libre. Mira, independientemente de que ya por un asunto legal debería o debió estar en su casa, nosotros en materia de corrupción administrativa aquí en el país, el precedente que hay es que mediáticamente se condena momentáneamente, prisión preventiva. Ya el Ministerio Público asume que con lograr una prisión preventiva ya logró una condena. Y lamentablemente, la mayoría de todos los casos que se han ventilado en los últimos 4 años en la justicia, casos de corrupción en el Estado, terminan sin condena. Y decimos, bueno, ya él cumplió la prisión, el tiempo reglamentario debería estar en su casa hace tiempo. Solo le dieron 3 años. Pero cuando se llega a juicio de fondo, no hay elementos de prueba suficientes. Y ahí tenemos el caso de Brecht y muchísimos otros casos que se quedan solamente en la prisión preventiva porque no se está haciendo el trabajo de investigación que hay que hacer en cada uno de los casos. Y ustedes saben el porcentaje de presos preventivos que hay en el país. El 65% de la población carcelaria de la República Dominicana son presos preventivos. Y estos presos, cuando llegan a un juicio de fondo, terminan con una orden de descargo para su casa. ¿Por qué? Porque el único interés del Ministerio Público es lograr prisión preventiva. Y la oficina de la Defensoría Pública desde hace un tiempo viene abogando y denunciando eso. Que en muchos casos simples, porque estos casos de figuras renombradas, de ex funcionarios, se ventilan en los medios de comunicación y cuentan con los recursos para contratar una barra de defensa que le permita pelear en los tribunales y que cuando se cumple el tiempo reglamentario, logran que sean enviados a sus casas. Pero ahí tenemos 20,000, 10,000, 7,000 hijos de Machepa cumpliendo prisión preventiva que no tienen un centavo en su cuenta, que la familia no depende de nada. Y un caso de 5, 6, 8, 10, 12 meses de prisión preventiva se convierte en la mayoría de las ocasiones en 10 y 12 años porque no tienen la asesoría, no tienen los recursos para contratar una defensa legal. Entonces, lamentable. En el caso de la Victoria, ahí hubo uno de los muertos, que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con su familia, que estaba cumpliendo una prisión preventiva por haberse robado una puerta. Cumpliendo prisión preventiva es un delito. Pero tenía ya cerca de 8 o 10 meses cumpliendo una prisión preventiva que había sido condenado a 6 meses. ¿Y por qué seguía en prisión? Por la carencia de recursos. Entonces, ahí es donde está la negligencia del Ministerio Público, que no nos oponemos a que haga su trabajo. Ahora bien, tienen que instrumentar buenos expedientes para que estos casos, cuando llegan a juicio de fondo,
no terminen cayéndose. Eso es así. Mira, una de las razones por las que yo dejé la carrera del derecho es porque yo cogía mucho pique, Andy y Bianca. Y mejor decidí dejar eso y me incliné por la comunicación, porque vi todas esas injusticias procesales. Porque todo eso de que hay gente que está presa, que ni siquiera le han cantado sentencia, que son presos preventivos, todo eso son errores de proceso. Que todavía, mira, yo estudié derecho allá, Cristóbal Colón y yo éramos Se compañeros, topaban en los pasillos. compañeros de aula, ¿entiendes? Y Y todavía, Fefa, la vieja Fefa, ¿te la encontraste ahí? no, Fefita, lo que pasa es que Fefita estaba en Bellas Artes estudiando música. Entonces, todavía a esta fecha estamos hablando de la falta de institucionalidad, de que esos defectos procesales no han sido resueltos todavía en su mayoría. Quizás ha habido algo de adelanto, pero todavía siguen sucediendo estos casos. O sea que si la ley, si la constitución, si el Código Penal dice que a las 48 horas a un detenido preventivo o hay que liberarlo o hay que someterlo, eso no pasa. No, pero en los pueblos se dan casos de gente que los agarran, los meten en un cuartel y duran 2 o 3 meses ahí. O porque tuvieron un problema con alguien que tiene un contacto en el destacamento, o por cualquier situación. Casos que se dan muy comunes en plena violación a las leyes y a los derechos de esos ciudadanos, lamentablemente. Miren, y seguimos hablando del tema de la justicia y este es un tema al que yo personalmente le he estado dando mucho seguimiento porque me ha afectado. Incluso quise ir a una protesta que se hizo recientemente. ¿Recuerdan el caso de la joven Paula Santana, quien Paula fue, Santana, sí. así es, quien fue en una empresa, en una zona franca? Y ustedes saben, recuerdan cómo apareció su cuerpo. Este caso, por falta de pruebas, precisamente, fueron liberados los principales sospechosos. Pero ¿qué pasa? Recientemente, a la madre de esta joven, a sus familiares, fueron acusados de haber recibido dinero de esta empresa y que ellos, de esta forma, desestimaron pues el proceso para buscarlo, los culpables de este hecho tan horrendo. Pues ayer la madre de Paula Santana, la señora Johanna Esther Escalante, dijo que no. Al parecer hubo una confusión, personas que ventilaron una información errónea. Realmente lo que ellos recibieron fueron las prestaciones y algunos beneficios económicos por los derechos adquiridos de Paula Santana. Ellos dicen que van a seguir exigiendo justicia y yo hago un llamado a las autoridades porque este caso incluso fue archivado y esto nos sorprendió. Yo dije, pero ¿cómo que archivado? Esto tiene que seguir en la justicia. Hay un culpable. ¿Quién mató a Paula Santana? Este es el momento. Yo aprovecho esta tribuna para también, como acabo de mencionar, unirme a esta lucha porque los culpables de este horrendo hecho, una joven humilde, trabajadora, un ejemplo a seguir, una joven que quería superarse y que haya sido asesinada de esta forma, esto necesita justicia por el bien de todos.